Qué bueno que nos acompañan por su canal de la Iglesia del Tercer Día. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir dos mensajes con ustedes. El primer mensaje lo va a dar el pastor Guillermo Choreño. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy y vamos a estar atentos a lo que el Señor ha puesto en el corazón de este siervo. Después, en la segunda mitad, va a estar su servidor transmitiendo también un mensaje el día de hoy. Sabemos que es un tiempo interesante, un tiempo de reflexión, y esperamos que este mensaje no solo entre hasta sus hogares, sino que entre hasta su mente y hasta su corazón. Así que estemos atentos. Cualquier sugerencia, por favor, háganoslo saber. Estamos atentos a través de nuestro canal de Facebook y también a través de nuestras redes sociales. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos dé buen éxito en esta prueba que estamos pasando. Entonces, comenzamos. ¿Qué tal, Iglesia del Tercer Día? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio, este domingo 5 de abril. Es mi primera atención que tengo a través de estos medios. Doy gracias a Dios a nuestros pastores que nos permiten estar en este momento. Y hoy quisiera, en estos días de resguardo que tenemos en nuestros hogares, transmitir un mensaje que Dios me ha dado a lo largo de estas semanas en referencia a lo que es nuestro carácter. Hoy quisiera hablarles mi carácter, cómo influye en mi conciencia. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje a través de las palabras de nuestro pastor, en el cual nos hablaba cómo la conciencia relacionada con nuestra fe, con nuestros valores o principios y con nuestra inteligencia nos permitía tomar decisiones correctas, decisiones que nos beneficiaban a nosotros, a los nuestros y para agrado de Dios. Hoy de manera muy práctica quisiera compartirles y complementar lo que el Señor nos da a través de estas semanas y de estos tiempos de reflexión, de meditación y de obediencia a su palabra y de las indicaciones que Él nos da. Bien, bueno, yo quisiera comentarles algo que a lo mejor todos estamos viviendo en este instante. Estamos llenos de información, llenos de noticias, llenos de testimonios, llenos de comentarios a través de sus labios y de lo que nosotros percibimos en la televisión y en las redes sociales. Creo que este tema por el que estamos pasando, pues nos está llenando de todo ese tipo de información. Un servidor, como algunos saben o les puedo comentar, trabaja en una empresa que le da servicio al sector salud. Por tal, es importante para nosotros en la organización estar enterados de lo que está sucediendo. Eso nos lleva a consultar informes oficiales, informes gubernamentales, las mismas noticias, ¿sí? Estadísticas de lo que se está dando en el mundo y en México, en la idea de conocer el sector y de alguna manera saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo en nuestra organización, en la idea de poder ofrecer lo que nosotros trabajamos a beneficio de la sociedad y también como parte de nuestro trabajo. Sin embargo, yo les comparto lo que esto para mí ha representado. En algunas ocasiones, el exceso de toda esa información durante el día, durante los testimonios de la gente, los compañeros, los colegas, llega en algún momento durante el día a agobiarnos mentalmente. Y también, ¿por qué no decir que en su momento nuestro corazón puede ser turbado? Eso es lo que en un momento determinado puede suceder. Pero ¿qué pasa? Este tipo de información, sin duda, en ocasiones nos llega a generar preocupación, impaciencia, temor. Este temor se puede empezar a hacer un miedo. Pero Dios es grande en su bondad con su pueblo, con sus siervos, y de alguna manera en ese momento el Señor habla a mi vida. Y el Espíritu discierne en mi corazón y me anima para decir, ¿a dónde vas?
¿Ya se te olvidó quién eres? ¿Ya se te olvidó quién soy? ¿Ya se te olvidó que de alguna manera en su momento a mis siervos Gedeón lo animé a que se fortaleciera y se hiciera valiente? A mi siervo Jeremías le dije, oye, no digas que eres niño, no digas que tienes miedo, porque te voy a dar esa palabra que te va a animar y te va a llevar ante gobernadores y naciones. Bueno, eso es lo que el Espíritu habla a mi vida. Y bajo ese criterio, el Espíritu vivifica mi alma y mi caminar y mi andar en el Señor. Y el Señor me ratifica que Él me ha dado fe, que me ha dado valentía, me ha dado dominio propio, me ha dado templanza, sabiduría, inteligencia y tenacidad. Y luego, ¿qué creen? Cuando yo empiezo a repasar todo esto, recuerdo, pues estas son cualidades del carácter que el Señor me ha dado y que a lo largo de mi vida ha ido formando. Y cuando yo empiezo a repasar todo eso, lo que Dios me da en mi vida, y me empiezo a animar y a fortalecer, recuerdo todas esas instrucciones que hemos tenido a lo largo de estos meses en nuestra iglesia, a través de lo que nuestro pastor ha dado en esas reuniones de formación que hemos tenido. Y recuerdo cuando un Richard, cuando una Norita, cuando una Isabel, cuando mi misma esposa, cuando todos los hermanos han compartido lo que Dios les ha dado a través de las cualidades de su carácter. En esas sesiones, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tomamos esas cualidades, las cuales nos identificaban, esas cualidades que nos permitían de alguna manera sobresalir, o aquellas cualidades que queremos destacar para lo que Dios nos ha dado. Entonces, esos testimonios, esos momentos en mi alma, el Señor vivifica y me da ese ánimo y fortaleza. Y bajo ese criterio, el Señor de alguna manera también me anima y me da palabra a través de nuestros devocionales que cada uno de nosotros seguimos. Y el Señor me lleva a una lectura que está en el libro de Ageo. Quisiera que me acompañaran por favor al libro de Ageo. Vamos al libro de Ageo del Antiguo Testamento, libro de Ageo, capítulo 2, del versículo 1 al 9. Quisiera que me pudieran acompañar desde su hogar. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. Y la palabra de Dios en el libro de Ageo dice así: El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de Israel, de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Su riqueza llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Les explico el contexto de la historia del pueblo de Israel en esta historia. Ageo en sus 2 capítulos habla cuando el pueblo de Israel regresa del exilio. Si ustedes en los antiguos escritos del Antiguo Testamento recordarán, en la época en la que Jeremías hablaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel era exhortado por todos los profetas de esa época, en donde el Señor le hablaba a sus profetas, que le hablaban al pueblo de Israel y que los exhortaran a que se volvieran de sus malos caminos, y les avisaba que iba a venir juicio sobre ellos si ellos no retomaran su caminar. Es cuando de alguna manera el imperio babilónico viene al pueblo y se llevan a todas las generaciones jóvenes y los más
productivos de Israel se los llevan al cautiverio en Babilonia. ¿Sí? El Señor también habla a través de sus profetas que va a haber un remanente que será restaurado y que regresarán a Israel. Y es cuando en esa historia, en esa época, aparece Ageo, en el 520 antes de Cristo, animando y exhortando al pueblo de Israel, al rey Zorobabel y al sumo sacerdote Josadac. ¿Sí? El Señor habla a través de Ageo al rey, al sacerdote y al pueblo, y les habla al pueblo. Esta historia a mí me gusta mucho porque el libro de Ageo, en su primera sección, Dios en su amor y misericordia y fidelidad a su pueblo, exhorta al pueblo nuevamente a que lo que van a hacer en la restauración del templo tenga un esplendor mayor. ¿Qué sucedía en esa época? Cuando regresa el pueblo de Israel del exilio, ellos empiezan a construir sus casas y empiezan a armar sus casas de manera esplendorosa, pero se olvidaron del templo de Dios. Y ellos veían de alguna manera que el templo no estaba en las condiciones adecuadas, comparándolo con aquel templo radiante que existió en la época de Salomón. Y es cuando el Señor, a través de Ageo, los exhorta y les revela la situación en la que ellos se encuentran. Le están dando prioridad a sus casas y se han olvidado del templo de Dios. Y Ageo los anima y les dice que se tienen que animar, que se tienen que esforzar y que empiecen a trabajar para voltear a ver y reconsiderar lo que están haciendo y voltear a ver el templo del Señor. Entonces, sin duda, esta palabra que Ageo da al pueblo les consterna y les revela la realidad actual en la que estaban viviendo. Dios en su grandeza, en la siguiente sección, habla de cómo también les promete el futuro y la grandeza de un templo radiante. Habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y de la creación del mismo templo, hablando y relacionándolo con la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Esta palabra, sin duda, ¿qué reflexión nos deja? ¿Sí? ¿Sí? Creo que Dios en su grandeza siempre ha estado presente en los momentos de angustia del pueblo. Siempre en su fidelidad y bondad no se olvida de sus fieles, de su pueblo santo, de su iglesia, de sus siervos. Y cuando el Señor habla al pueblo de Israel a través de los labios de Ageo, el Señor les dice, bueno, no te olvides de mí, ¿sí? Y habla de su templo, de que todo empieza en un lugar de adoración, de fe, de intercesión ante Dios por los demás y también de alguna manera por ellos mismos. ¿Y qué Dios revela en nuestras vidas? Creo que la Biblia habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Biblia habla que somos templos del Dios viviente, que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. ¿Sí? Bajo ese criterio, el Señor habla a nuestras vidas y nos dice, oye, tú eres mi templo, ¿sí? Yo vivo en ti, ¿sí? Tu hogar es mi templo, ¿sí? Piensa en mí. Recuerdo también una historia del Antiguo Testamento en la vida de Moisés, en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Quisiera que me pudieran acompañar al capítulo 4 de Deuteronomio, del 4 al 6. Tengo nueva versión internacional. Y la palabra dice así: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna de esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Luego el 6 dice: obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Y luego el versículo 40 del mismo capítulo dice: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir
De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios le da para siempre. Yo recuerdo esta historia de Moisés. Ya está él muy pronto a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿sí? Y recuerdo que ya en esos momentos, en las últimas enfrentamientos que el pueblo de Israel tenía con los ejércitos paganos, Dios le habla en diferentes ocasiones a Moisés y le dice: te he entregado los ejércitos, ¿sí? Recuerda que yo voy delante de ti, peleo la batalla, ¿sí? Y en ese momento, Moisés en su calidad de un caudillo líder, sacerdote de un pueblo que salió de un exilio de muchos años, ¿sí? Tiene ese amor profundo, lo que Dios les da como instrucción precisa a caminar en una vida de fe y de obediencia. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice los primeros versículos del capítulo. Y quisiera retomar algunas palabras específicas de los primeros versículos del 1 al 2. Sí. Él habla que dice: escuchen los preceptos. Después les dice: y las normas que yo les enseñé. Dice, así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Destaco las palabras específicas: escuchar, enseñar, entrar, poseer. Las primeras dos, escuchar y enseñar, son acciones que el Señor tiene a su pueblo, en repasar sus principios, sus mandatos, sus preceptos, el deseo ferviente de Dios seguir hablando a su pueblo a través de la vida de su siervo Moisés. Los instruye, les da palabra, les da cosas sencillas y prácticas de entender. Bajo ese criterio de esas dos acciones que el Señor tiene hacia el pueblo de Israel a través de la vida de Moisés, ¿sí? Ellos toman acciones específicas de esa sensibilidad de escuchar a Dios, de escuchar las enseñanzas, y toman una acción y toman una acción sobre lo que ellos han escuchado y aprendido. Y detrás de su bondad, el Señor les da una tierra y ellos poseen. Qué interesante que en estos tiempos es importante nosotros tener la sensibilidad de escuchar lo que Dios nos ha hablado en nuestras vidas, aquello que nos han enseñado a través de sus siervos, la importancia de tomar acciones en donde podamos entrar, y Dios nos dará esa bendición y nos dará esas promesas que nos ha concedido y que están escritas a través de su palabra. Hago una reflexión de estos dos profetas en estos tiempos. Y el Señor de alguna manera nos lleva a que meditemos, a que reflexionemos, a que pensemos lo que de alguna manera a través de su palabra nosotros estamos siendo instruidos. Y yo quisiera que de alguna manera tú desde tu hogar me pudieras ayudar a contestar: ¿qué decisiones tomó el pueblo de Israel a través de la exhortación de Ageo? Sí, hermano, dile al que está a tu derecha, dile, ¿qué decisión tomó el pueblo de Israel a través de la exhortación de Ageo? ¿Qué decisiones tomó Moisés a través de lo que Dios le dio? Sí, hermano, dile al de tu izquierda: ¿qué decisión tomó Moisés a través de lo que Dios le dio? Interesante. Seguramente ustedes entenderán y Dios les dará en su corazón que fueron decisiones de fe, decisiones de obediencia, decisiones de fidelidad a Él. Y evidentemente una muestra grande del carácter que tenían los siervos. Carácter que de alguna manera cada uno en su momento les permitió tener decisiones correctas, fundamentadas en los principios y palabra que el Señor les daba. Gente inteligente, gente fuerte, gente valiente, gente decidida que de alguna manera Dios levantó para seguir exhortando y liderar a todo su pueblo, a toda su gente. Sin duda, todo esto escrito nos lleva a entender que estas virtudes, estas cualidades, estas enseñanzas,
en nuestra vida cotidiana nos llevan a fortalecer una conciencia. Conciencia que me ayude a tomar decisiones correctas. Decisiones que de alguna manera beneficien mi vida, beneficien a los míos y que le agraden al Señor. Yo quisiera comentar que a través de lo que Dios nos da, hay situaciones prácticas que debemos de entender en estos momentos y en este tiempo, ¿sí? Acciones en las cuales cada uno de nosotros en su hogar, en su refugio, en su templo, en su lugar de origen, debemos de entender y saber lo que Dios está llamando a su pueblo. Creo que yo soy templo del Espíritu Santo. Creo que mi hogar es un templo, ¿sí? Y en un hogar, ¿qué debe de existir? Se ha llamado a que todos nos quedemos en casa. La mayoría lo estamos haciendo. Nos estamos organizando para atender todavía algunas cosas. Pero en ese hogar, que finalmente es nuestro nido, nuestro refugio, nuestro lugar de encuentro, donde hemos nacido, donde nos congregamos todo el día, debe de existir siempre armonía, unidad, entendimiento, una actitud solidaria que permita a nosotros entender que nuestros tiempos se tienen que aprovechar, ¿sí? También una actitud de iglesia dinámica y proactiva que tome todas las iniciativas y todo lo que el Señor le ha concedido. Una iglesia que de alguna manera pueda ser parte de nuestra vida en nuestro hogar mismo. Y esto me lleva de alguna manera a reflexionar y a entender nuestro hogar, tu hogar, ¿sí? Es un templo que Dios ha levantado a través de tu vida misma, de tu amor, de tu fidelidad, de tu obediencia, de tu deseo que el Señor sea glorificado en tu lugar, en tu refugio, en tu centro donde tú has nacido. Donde ese templo que es tu hogar se pueda orar, se pueda interceder por la situación que estamos pasando en este momento, donde se pueda estudiar la palabra de Dios, donde se pueda meditar, donde se pueda enseñar a aquellos que no hemos podido enseñar, ¿sí? Creo que estos momentos y estos tiempos nos están dando oportunidad de fortalecer eso que hemos ido dejando a través de la vida cotidiana, de la movilidad de las masas, del trabajo, de las escuelas, de las actividades. Dios nos está dando una oportunidad de poder tener esta comunión entre nosotros, comunión con Él que tenemos todos los días a través de su Espíritu, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos ha salvado y que damos testimonio de Él, pero también nos da la oportunidad de fortalecer esa comunión con nosotros mismos, con la familia, con los hijos, con los padres, con la esposa, con el esposo, con los suegros, con los abuelos. Son tiempos de buscar sentarnos en la mesa a comer todos. Son tiempos de que nadie tenga su tiempo personal en sus recámaras, en su hogar. Son tiempos comunes en donde de alguna manera bien podemos también jugar, podemos convivir, escuchar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros suegros, saber en un momento determinado aquellas cosas que yo ya no conozco o que ya me olvidé, porque la vida cotidiana me ha hecho que esas cosas hayan sido superficiales. Pero hoy en este momento Dios habla a nosotros, en ese deseo que en nuestro hogar se cree un templo donde Él sea glorificado en cosas prácticas, en la familia. Son tiempos en los cuales debemos de entender que tenemos que fortalecernos en el Señor. Tiempos en los cuales debemos de tomar decisiones correctas, basadas y fundamentadas en la palabra que Dios nos ha dado. Tiempos en los cuales hay que interceder por nuestro pueblo, por nuestro país, por el mundo mismo. Tiempos en buscar a nuestra familia, a nuestros amigos, en fortalecerlos en una fe, en un ánimo que el Señor nos ha compartido. Y para terminar, como les digo a los jóvenes, y sé que se están riendo, ¿sí? Creo que hoy nuestro hogar es el hogar que de alguna manera el Señor nos ha concedido. Es el hogar que de alguna manera nos ha juntado, nos ha permitido tener esos bellos momentos. Hogar donde hemos buscado tener el amor, la fraternidad entre nosotros. Hogar que de alguna manera tenemos lo que el Señor nos ha concedido en toda su plenitud. Unidad, amor, cariño. ¿Sí? Y quisiera compartirles, ¿sí?, una letra de una alabanza
que el Señor dio a mi corazón en estos días. Y habla precisamente del hogar. Y dice así: busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde puedo entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mis pies, mi identidad. Gracias, hermanos, por permitirme estar con ustedes en este día. Mi corazón y mi atención está con ustedes. Doy gracias a Dios por este momento, por esta palabra que nos da a nuestras vidas, y que sea palabra que vivifique nuestra alma y que glorifique a nuestro Dios. Gracias, Dios los bendiga, que la gloria del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción de su Espíritu esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Iglesia del Tercer Día, qué bueno que nos pueden sintonizar por este medio. Sabemos que es un tiempo importante y que ustedes también han sido entendidos de la importancia de saberse guardar en este tiempo de contingencia. Vamos a aprovechar y vamos a continuar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje oportuno, adecuado para los tiempos que el día de hoy estamos pasando. Fíjense que quiero tocar un tema que habla sobre el hoy. Para muchos, igual y hoy nada más es un adverbio de tiempo. Para nosotros, los hombres, quizá indica nuestro tiempo presente, y puede ser también algo que sea una unidad de tiempo, una medida. El periodo entre una mañana y la otra mañana es el tiempo que la Tierra tarda en dar una órbita alrededor de sí misma. Pero cuando leemos las Sagradas Escrituras, nos encontramos con un hoy que se renueva constantemente y es como si fuera cíclico. Vemos lo que dice el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 7, y dice: por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Claro, esto lo leemos en el libro de Hebreos y está haciendo referencia al tiempo en el que estaba haciendo el éxodo y el pueblo hebreo estaba saliendo de Egipto. Y claro, eso está sucediendo como 1500 años antes de Cristo. Y esta palabra que hoy nos dice, uno diría, ¿ese hoy seguirá teniendo vigencia? ¿O ese hoy se refirió al día previo antes del mañana después de ese hoy? Y por supuesto que al hablar el Espíritu Santo, no importa que haya sido un hoy de hace miles de años, es un hoy que sigue teniendo valor y es un hoy que sigue siendo vigente. Porque de lo contrario, podríamos decir que entonces esa palabra de Dios caducó y que esa instrucción y esa bendición que se tenía solo sirvió para ese día. Pero no es así. Fíjense, lo increíble es que el hoy al que se refiere el Espíritu es una medida del aión y no del cronos. Es decir, del tiempo de Dios y no del tiempo del hombre. Claro que para que podamos entender mejor esto a lo que me refiero entre el cronos y el aión, es importante que entendamos la trinidad del tiempo. Así hemos visto que todo lo que está en el hombre es trino, y ya hemos entendido que nosotros somos seres trinos y tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y hemos entendido que el tiempo también es trino, es pasado, presente y futuro. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, y es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, y nos movemos en 3 dimensiones. Pero curiosamente, la experiencia del tiempo también es trina. Y lo vamos a ver en 3 partes: el cronos, el aión y el kairos. Cronos es el tiempo cronológico. Vivimos inmersos en un espacio-tiempo y con un presente que tiene un pasado al cual estamos proyectándonos hacia el futuro, y esta es la experiencia de vivir en el cronos. Cronos es
la medida del tiempo humano, ¿sí? Es el que se mide minuto a minuto, segundo a segundo en nuestro reloj. También parece que es un devorador que continuamente nos está persiguiendo y devora igual y nuestros sueños, nuestros planes y aún nuestros proyectos. También puede parecer como que este tiempo aniquila lo que es finito para convertirlo en algo que pueda ser infinito. Es el tiempo cronos, la acción se dirige hacia un fin y lo hace continua y por supuesto cronológicamente. Es una medida continua. El aion se refiere al tiempo divino y es la experiencia de vivir donde el tiempo desaparece, ¿sí? Es donde el reloj no existe. Es el tiempo eterno y es eterno sin destruir ni devorar, sino donde todo permanece unido. Con el aion, la acción no persigue un fin, sino que la acción misma ya es un fin. Y así podemos entender que el aion es eterno. No nace porque siempre existe, no muere porque siempre existe, porque siempre está. Es un tiempo cíclico, sin principio ni fin. Y entonces ahora lo entendemos, ok, nuestro Dios trabaja, hablando muchas veces en la palabra, nos va a hablar del cronos, nos va a hablar del aion y nos va a hablar del kairos. Y el kairos es el tiempo de la acción oportuna. Es el instante preciso, el momento exacto y fugaz para avanzar o retroceder en una acción. Y esta es también una experiencia de tiempo. Podemos decir que kairos une los tiempos cronos con el tiempo aion. Así, el kairos es un tiempo indeterminado en donde algo importante sucede. Su significado literal es el momento adecuado o el momento oportuno. Y se van a dar cuenta que en la palabra de Dios también se usa este término, ¿sí? En el momento oportuno te llamé, en el momento adecuado te salvé. Y lo van a ver y lo vamos a entender ahora y vamos a decir, cuando nos está hablando de un momento preciso en donde algo tiene que suceder, identificamos que se está refiriendo al kairos. Y es entonces, el kairos es el tiempo de calidad. Ya nos dimos cuenta que el cronos, al ser continuo, está midiendo cantidad, pero el momento adecuado, el momento oportuno, el momento ideal en donde las cosas es justo que sucedan, estamos hablando de calidad. Y entonces tenemos el cronos que está midiendo cantidad y vemos el kairos, la calidad, donde se realizan los propósitos de Dios. Es el tiempo en el que Él actúa, en el que Él salva, es el tiempo del cumplimiento de su voluntad. Y ahora sí, ya tenemos esta experiencia tripartita del tiempo. Ya hablamos del cronos como la cantidad, ¿sí? El segundo a segundo, la medida. Ya hablamos también del aion como el tiempo divino, el tiempo en el que Dios trabaja en ciclos, y ya entendimos lo que es el kairos, el punto, el momento preciso en el que las cosas deben de suceder, ¿sí? Y entonces ahora sí, ya vemos que el momento favorable para que ocurra una acción, ya lo identificamos como el kairos. Es el instante que irrumpe y surge repentinamente. Para identificar este tiempo es necesario siempre poner atención. Por eso, cuando estamos inmersos en una situación de crisis como la que estamos viviendo, hay que identificar que también estamos esperando el momento oportuno. Nuestro Dios nunca llega tarde, porque Él no trabaja monitoreado o ligado por el cronos. El cronos es la medida del tiempo humano. Sí, nuestro Dios, al ser eterno, al ser perfecto, no está regido por el cronos, porque nuestro Dios no tiene que estar cambiando. Se los explico. El tiempo es una medida de cambio. Al ser nuestro Dios perfecto, no tiene nada que cambiar. Por eso el tiempo no lo rige. Y entonces la experiencia de kairos
es distinta a la experiencia de Cronos. Mientras que Cronos está midiendo un transcurso de tiempo, es una duración, una cantidad, es el tiempo que medimos con el reloj y es también el tiempo que nos arrastra con el calendario. Si comparamos ambos, podemos decir que Kairos es un tiempo de calidad y Cronos es una cantidad de tiempo. Y el Aion es el tiempo en donde los ciclos se cumplen. Ahora sí, nosotros decimos estamos en un tiempo de cuarentena, ¿sí? En ese momento diríamos, el Aion es de 40 días, ¿sí? El Cronos, estamos midiendo el tiempo diario, chic, 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 chic. Y el momento oportuno, cuando esto termine, ese va a ser el Kairos, ¿sí? Ahora, debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque igual y la misión que ahora tenemos es alinear nuestro Cronos en el Aion y en el Kairos. Si hacemos algo fuera de tiempo, estaremos haciendo algo indebido. Ahorita la instrucción es muy, muy clara. Iglesia, quédate en tu casa. Esto no es una cuestión de fe, esta es una cuestión de obediencia, es una cuestión de orden. Es una cuestión en la que debemos identificar perfectamente los tiempos. Hoy es oportuno que sepamos y conozcamos los tiempos. Hoy, el momento oportuno todavía no ha llegado. Es tiempo de permanecer en casa. Y nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios habla en diversas ocasiones del llamado a quédate en tu casa. Fíjense nada más qué curioso. Estamos próximos a la Pascua y cuando fueron las plagas en Egipto, pues también hubo un llamado similar. Señores, quédense en casa. Pónganle una marca a la puerta de su entrada. ¿Por qué? Porque el ángel exterminador va a pasar. Por eso es muy importante que entendamos, ¿ok? ¿Hasta cuándo? La palabra de Dios, ¿sí? Se va a proclamar para decirnos, ese es el tiempo de la libertad, este es el instante que hemos estado esperando, y entonces será el tiempo de volver a salir. ¿Sí? Fíjense que un error muy común entre los hombres es querer medir la respuesta de Dios con el cronos del hombre. Y entonces nosotros siempre queremos apresurar que Dios haga las cosas en el cronos y queremos medir cantidad con aquello que se mide con calidad. No, son dos cosas diferentes, ¿sí? Nuestro Dios se mueve en el momento oportuno. Por eso Él nunca llega tarde, porque no llega regido por el cronos del hombre, sino llega inspirado por el Kairos. Así que sabemos también que el cronos está sujeto a la vanidad y a los afanes cotidianos. Es como un vapor de viento que transcurre sin dimensión profunda, se va rápido, en ocasiones lleno de pruebas y también tienes un periodo de caducidad. El transcurso del cronos no es una garantía de crecimiento ni de madurez, hermanos. Bien lo dice Moisés en el libro de los Salmos, en el Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y fíjense cómo une esta palabra en conocer el tiempo y la sabiduría. Están en el mismo versículo y lo que está orando Moisés a Dios es enséñame a saber identificar el cronos, ¿sí? Para que en mi corazón yo pueda tener sabiduría. Y entonces vamos a entender qué sería la sabiduría. Sería identificar los tiempos, saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Sería en este momento decir, bueno, el cronos nos dice, guárdate hasta que llegue el momento oportuno. Y entonces el sabio sabe aguardar el momento oportuno. Danos a entender que debemos aprovechar bien el cronos para conocer más a Dios y sincronizarnos en su kairos, reconociendo los ciclos del Aion. Esto es lo que ahora traducido a la experiencia de tiempo
es lo que diría este versículo. Se los vuelvo a repetir. Danos a entender que debemos aprovechar bien el Cronos para conocer más a Dios y sincronizarnos en su Kairos, reconociendo los ciclos del Aión. Es decir, tener una relación más profunda con Él y poder experimentar su salvación. El Cronos va a tener un fin, bien lo dice la Biblia, y lo define como el cumplimiento del tiempo, ¿sí? No va a terminar el Kairos, no, ese es el tiempo de nuestro Dios. No va a terminar el Aión, no, ese es el tiempo divino. Lo que va a terminar es el tiempo en donde los hombres estamos midiendo. El apóstol Pablo nos exhorta a aprovechar bien el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo del 14 al 16, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se los voy a leer estos dos últimos pasajes en la experiencia del tiempo trino. Diría así, aprovechen bien el Cronos, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea el Kairos del Señor, donde se muestra la voluntad del Señor. Los necios son los que se aferran a seguir haciendo las cosas a su manera y en su propio tiempo. Los sabios son los que están atentos para identificar el tiempo de Dios con el tiempo de su acción. Fíjense que me llamó la atención un letrero que vi a la entrada de un cementerio. Un letrero pequeñito a la entrada del cementerio y decía Carpe Diem. Sí, bueno, cuando lo vi, qué curioso el lugar en donde lo pusieron. Se lo pusieron en la entrada donde está el cementerio y le están diciendo a los vivos, ¿sí? Aprovecha tu tiempo antes que pases esta puerta. Así que aprovechen bien el tiempo, el Cronos, para que el Aión se una con el Kairos, y este es un principio de sabiduría. Aprovecha tu hoy para que se convierta en el hoy de Dios. El apóstol Pablo, refiriendo la profecía, refiriendo al profeta Isaías, nos dice en segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad de Dios que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y hoy es el momento oportuno. Ahora es el día de la salvación. Sí, tal parece que Dios tiene un hoy para cada persona. El hoy de Dios se renueva continuamente, ¿sí? Es el aión. Si lo vemos así, el cronos es una medida lineal. Está pasando un segundo, continuamente, como si fuera una línea recta y continua. Pero el aión son ciclos. Vamos a imaginarnos una circunferencia que se conecta a la línea de tiempo. Y entonces ese ciclo, ¿sí? Es el aión. Pero el momento en donde se une el cronos con el aión, ese punto, ese momento exacto, ese es el kairos. Y ahora entonces, ahora sí lo podemos ver. Si leemos este mismo pasaje de segunda carta a los Corintios 6, del 1 al 2, en la experiencia del tiempo trino, lo podríamos decir así. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado. Porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché. Y cuando dice momento, de inmediato ahorita ustedes ya pueden decir, es hablando del kairos.
¿sí? En el instante oportuno, cuando llegó el momento, cuando se cumplió el ciclo, cuando se conectó con el Cronos, y en ese instante, en el preciso instante, entonces, sí, llega el tiempo de Dios. Dice, en el día oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. En el día oportuno, en el Cronos te escuché, en el ayón te salvé. ¿Sí? Y claro, nosotros tenemos una medida de tiempo. El tiempo del hombre está corriendo a la velocidad de Cronos. Tal parece entonces que el hoy al que se refiere la Escritura, ¿sí? Hoy es el momento oportuno. Ese es un hoy que Dios está hablando y renovando para cada persona. Igual, y hoy es el día de tu salvación. Y esto sería algo maravilloso. Es el tiempo oportuno para tu vida. Em, lo que nos está diciendo es que no debemos dejar de aprovecharlo. Hoy es un día de bondad, no lo desaproveches. Hoy es un día de oportunidad, no lo desaproveches. Es el tiempo de tener un encuentro personal con Él y empezar a vivir la vida nueva que Él nos anunció por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y es cierto que nuestro Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras por medio de su Hijo. En el libro de Hebreos también vemos una instrucción y una reflexión maravillosa en el capítulo 4, del 14 al 16. Me voy a permitir leérselos en la versión parafraseada y armonizada. Es una versión amplificada, de modo que igual y si ustedes me acompañan a la lectura en su Biblia, se van a dar cuenta que esta versión está descomprimida. Muchas veces lo que nosotros leemos en la Biblia son versiones en las que igual y el autor da por hecho que ya se tiene un conocimiento previo. Y entonces cuando se lee una versión parafraseada, muchas veces vemos que está descomprimida y aunque se amplían los textos para permitir a una persona el poder entender la razón de la escritura de lo que el autor estaba escribiendo. Así que me voy a permitir leerles en la versión parafraseada y armonizada. Versículo 14. Pero en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en el mismo cielo para ayudarnos. Por eso debemos seguir firmes en la fe que le profesamos. Y si hemos tenido la desgracia de serle infieles, arrepintámonos lo más pronto posible y volvamos a Él hoy con confianza, persuadidos que se apiadará de nosotros y nos concederá su perdón y restauración. Pues nuestro sumo pontífice puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, y también pasó por las tentaciones que a diario pasamos, si bien es cierto que nunca cedió a las mismas, y por lo tanto él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Seguro que ahora cada vez que leemos la palabra y hemos entendido la experiencia del tiempo trino, cuando lo leemos empezamos a identificar, aquí está hablando de un Cronos, este es un Kairos, este es un Aion. Este hoy al que se refiere el Espíritu es el hoy de la nueva oportunidad que ofrece Dios para que todos se puedan arrepentir y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese hoy se dijo hace miles de años. Pero ¿sabes qué? Esta es la obra maravillosa de Dios, que como Él no se mueve en el Cronos, sino que se mueve en el Aion y se mueve en el Kairos, entonces ese hoy es un hoy vigente. No es un hoy que hizo un llamado al arrepentimiento en el pasado, es un hoy que sigue haciendo un llamado al arrepentimiento aquí y ahora. Hay también un pasaje en la Escritura que muestra un hoy trascendental, es decir, el hoy que traspasa el propio tiempo.
¿sí? Y es el hoy que la humanidad había estado esperando y había estado aguardando por miles de años. Y fue pronunciado por el rey de los judíos, o mejor dicho, por el rey de los que alaban a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del 39 al 43, y me voy a permitir leérselos en la versión Dios habla hoy, dice así: uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: estando en la cruz es algo maravilloso, porque en esa misma condición de dolor, ¿sí? Previa a su muerte, Jesús todavía le contesta y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se los voy a traducir en el tiempo de la experiencia del tiempo trino. Este hoy también lo podría haber dicho así Jesús: te aseguro que hoy será pagado el precio del pecado. Te aseguro que hoy la creación será perdonada. Te aseguro que hoy has nacido de nuevo. Te aseguro que hoy es el día oportuno. Te aseguro que hoy es el día de tu salvación. Te aseguro que hoy el crono se hace uno con el ayón y también con el kairos. ¿Por qué? Porque el que lo estaba hablando es aquel mismo Dios que puede unir los tiempos. Es aquel mismo que puede trascender el hoy. Por eso no importaba que se lo hubiera dicho un viernes o si fuera un sábado, no importaba. Ese hoy es el hoy eterno que nos está hablando precisamente en este tiempo también. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu arrepentimiento. ¿Sí? Cuando habla el Espíritu de Dios y habla diciendo hoy, ¿sí? Y dice: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y vemos que uno creyó y el otro no creyó. Y así sigue pasando hasta el día de hoy. Hay unos que igual y escuchan el mensaje y lo pueden criticar. Y hay unos que escuchan el mensaje y dicen: este es el día de mi salvación. Este es un hoy continuo y permanente. Pero seguramente vendrá el tiempo en que ese hoy sí ha de terminar. Por eso, mientras este hoy permanece, no endurezcan sus corazones. ¿Tú crees que hoy es el día oportuno? Yo sí lo creo. Si así lo crees, tú también, entonces que la gloria de Dios también te ilumine. Les deseo bendiciones para este tiempo. Tengan ánimo, fortalézcanse, porque nuevas cosas vendrán para los que esperan en Dios. Dios los bendiga, que el Señor los guarde y nos dé buen éxito en esto que estamos emprendiendo. Amén y amén.